Hola, vamos a resolver la pregunta 2b del examen de selectividad de Cantabria, de Matemáticas 2, de junio del 2004. Se trata de una pregunta del bloque de análisis. Dice lo siguiente: considera la función f de x igual a x cuadrado más valor absoluto de x. Nos piden, apartado A, calcular los puntos en los que corta a los ejes de coordenadas. Apartado B, calcular máximos mínimos, crecimiento y decrecimiento. Apartado C, dibujar la gráfica. Y apartado D, calcular la integral desde -1 a 2 de la función f de x diferencial de x. Bueno, comenzamos con el apartado A, que es hallar los puntos de corte con los ejes. Bien. En el apartado A nos fijamos primero que la función es f de x igual a x cuadrado más valor absoluto de x. Y antes de nada podemos decir que esta función siempre va a ser mayor o igual que 0 para todo x perteneciente a R. ¿Por qué siempre es mayor o igual a 0? Porque x cuadrado siempre es mayor o igual a 0 y valor absoluto de x lo mismo. Solo vale 0 en el 0. Ahí cortará al eje x y al eje y. En x igual a 0 la función vale 0. Bien. Vale. Vamos a escribir ahora la función como una función definida a trozos. Cuando tenemos una función con valor absoluto, lo que hacemos es definirla a trozos. Es decir, si la x es mayor que 0 o si la x es menor que 0, el valor absoluto de x será o x o menos x. Vamos a empezar con el caso de x menor que 0. Si x es menor que 0, entonces la función será x cuadrado menos x. ¿Por qué menos x? Porque si la x es negativa, valor absoluto de un número negativo es menos x. Es el mismo número cambiado de signo. Y si x es mayor o igual a 0, el igual se podría haber puesto arriba, da lo mismo. X cuadrado más x. Valor absoluto de un número positivo es el mismo número, sin cambiar el signo. Esta función va a ser continua porque es la composición de funciones continuas. Valor absoluto de x es continuo, x cuadrado es continua, la suma de funciones continuas será continua. Y el dominio es todo R. Voy a poner dominio de f todo R. Está definida en todos los números reales. Bien, vamos a hallar puntos de corte con los ejes. Para hallar puntos de corte con los ejes, vamos a empezar corte con el eje Y. Con el eje Y sabéis que solo puede haber un punto de corte. Al ser una función en x igual a 0 solo puede tomar un valor. Corte con el eje Y, pues damos a x el valor 0 y calculamos el valor de f de 0. F de 0 podemos sustituir en la primera expresión, en la segunda, o x cuadrado más valor absoluto de 0. F de 0 es 0. 0 al cuadrado más 0 es 0. Por lo tanto, corta al eje Y en el 0, 0. Como corta en el 0, 0, y el 0, 0 también está en el eje X, también va a cortar al eje X en el 0, 0. Podría tener más puntos de corte, aunque no los tiene con el eje X. Cortes con el eje X. Con el eje X hay que igualamos a 0 la Y y calculamos y despejamos la X. Resolvemos f de x igual a 0. Aquí hay que tener en cuenta
Bueno, podría hacerlo en la expresión de arriba, en la que nos dan, o en la definida a trozos. Más fácil sería en la primera. Estamos sumando números, términos positivos iguales a 0, tienen que ser los dos 0. Bueno, por si no lo veis, mejor lo hacemos con la definida a trozos. Vamos a ver, resolvemos f de x igual a 0. La y es la f de x. Si la x es menor que 0, la f de x es x cuadrado menos x. Entonces ponemos x cuadrado menos x igual a 0. Pero esto es válido cuando x es menor que 0. Habrá que tenerlo en cuenta a la hora de validar las soluciones. Para resolver la ecuación sacamos factor común x, queda x por x menos 1 igual a 0. Y de ahí nos salen dos soluciones, x igual a 0 y paréntesis igual a 0 sale x igual a 1. Bien, de estas dos soluciones, como estamos suponiendo que el x es menor que 0, esta no vale. Como estamos poniendo x menor que 0, aquí vamos a poner también que no vale. En esta parte no cortaría el eje x. Si x es menor que 0, las dos no hay corte con el eje x. Bien, y si x es mayor que 0, entonces la ecuación que hay que resolver es f de x cuadrado más x igual a 0. Esto es ahora si x es mayor o igual a 0. Ahora incluimos el 0. Ahora aquí sí que nos va a valer la solución 0. Sacamos factor común x por x más 1 igual a 0. Soluciones. Salen x igual a 0 y x igual a menos 1. Menos 1 no vale porque x tiene que ser mayor o igual a 0. Y la única que nos vale es x igual a 0. Con lo cual, el punto de corte con el eje x es el 0, 0. Que ya sabíamos que cortaba el eje y también cortará el eje x. Bien, con este tenemos el primer apartado. El segundo apartado es calcular máximos mínimos, intervalos de crecimiento y decrecimiento. Habrá que hallar la derivada y estudiar el signo de cuando es positivo y cuando es negativa. Aquí tenemos la función x cuadrado menos x. Esta es la función que vamos a derivar. La derivada en 0 no va a existir. No va a ser derivable en el 0. Entonces ponemos apartado B. Hallamos la función derivada. Función derivada f' de x igual, aquí era x cuadrado menos x, la derivada sería 2x menos 1, si x es menor que 0. Y para x mayor o igual que 0, era x cuadrado más x, la derivada 2x más 1. Si x mayor o igual que 0. Bueno, el igual tengo que borrarlo porque en x igual a 0 no es derivable. La derivada por la izquierda quedaría menos 1 y por la derecha queda más 1. Derivadas laterales distintas, la función no es derivable en el 0. Bien, pues signo de la derivada.
Bueno, también pedían máximos y mínimos. La función no es derivable en el 0, pero sí es continua. En el 0 va a haber un extremo, aunque no exista la derivada. Vale. Signo de la derivada, pues tenemos que estudiar el signo de 2x menos 1. Pero esto sí x menor que 0. Signo de f'. Bien, esta derivada, a ver si me deja escribir, la derivada aquí se anula en, bueno, si ponemos 2x menos 1 igual a 0, queda x igual a 1 medio, x igual a 1 medio es mayor que 0, se anula en 1 medio, pero esto es válido para valores menores que 0. Por lo tanto, la derivada 2x menos 1 no cambia de signo en 0,5. Por lo tanto, si damos un valor cualquiera menor que 0, vemos si es positiva o negativa. Por ejemplo, en el menos 1 nos queda menos 2, menos 1, menos 3. Con lo cual, la derivada para x menor que 0 va a ser negativa. ¿Está entendido? Si x es menor que 0, la derivada, que es 2x menos 1, será negativa, porque 2x menos 1 es positiva a partir del 1 medio. Como x es menor que 0, será negativa. Vamos a ver qué pasa para x mayor que 0. La derivada es 2x más 1. Vemos cuando 2x más 1 es 0. 2x más 1 igual a 0, queda x igual a menos 1 medio. Menos 1 medio es menor que 0, y esto es válido en valores mayores que 0. Con lo cual, para valores mayores que 0, esto no cambia de signo. Cambia de signo en menos 1 medio. Para valores menores que menos 1 medio será negativa, y para valores mayores que menos 1 medio será positiva. Con lo cual, como x tiene que ser mayor que 0, esto es positivo, más 1 será positivo. Por lo tanto, el signo de la derivada será, voy a colocar el 0, en el 0 la derivada no existe, antes del 0, para valores menores que 0 la derivada es negativa, para valores mayores que 0 es positiva. Crecimiento y decrecimiento, pues para valores menores que 0 la función es decreciente y para valores mayores que 0 creciente. ¿Qué pasa en el 0? En el 0 no es derivable, no existe la derivada, pero sí que existe función. La función es continua, pasa por el 0, 0. Entonces en el 0 hay un mínimo. Bueno, pues ponemos que es creciente en 0 más infinito, en el intervalo 0 más infinito, decreciente en el intervalo menos infinito 0, y tiene un mínimo, además es un mínimo absoluto, es continua, baja y después sube, tendrá que ser absoluto, en x igual a 0. Y es el punto 0, 0. Bueno,
tenemos crecimiento, decrecimiento, máximos y mínimos. Nos pedían además representar la gráfica. Calcular extremos, máximos y mínimos, intervalo de crecimiento y decrecimiento. Bueno, apartado C, la gráfica. Apartado C. Apartado C, gráfica. Bueno, esta función se podría haber representado la gráfica sin calcular crecimiento ni decrecimiento. Es una función definida a trozos mediante dos parábolas, son funciones cuadráticas. Hallando los vértices y dando valores quedaba muy sencilla. Vale, recuerdo que la función era f de... Bueno, voy a copiar la inicial. F de x era x cuadrado más valor absoluto de x. Dibujamos los ejes de coordenadas. La función era siempre positiva, está por encima del eje x. Tiene un mínimo en el 0, 0 y es decreciente y creciente. Es parecida a una parábola, pero no exactamente una parábola. Bueno, voy a poner el nombre a los ejes. La derivada en el 0 no es 0. Bueno, no es derivable, pero la derivada por la derecha es 1. Entonces aquí empieza con una pendiente positiva. Bueno, y tiene simetría par. Para el otro lado es la simétrica. A ver si me deja escribir. Bueno, estoy dibujando casi una parábola y no es una parábola. Aquí tiene un pico. No es derivable en el 0. Vale. Bien, pues pasamos al apartado D, que es calcular la integral entre menos 1 y 2. Integral entre menos 1 y 2 de f de x diferencial de x. Bueno, habrá que dividir la integral en dos partes. Bueno, fijándonos en la gráfica que tenemos arriba, en el menos 1. Bueno, en el menos 1 la función, esto es valor absoluto. La función, ¿cuánto vale en el menos 1? Pues es 1 más 1. El menos 1 vale 2. Uno, 2. Y en el 1 vale 2, es par. Y en el 2 vale 4 más 2 son 6. Bueno, aquí arriba estaría en el 6. Y en este apartado tenemos que hallar la integral entre menos 1 y 2, que será el área de esta región. Bueno, a ver si dibujo aproximadamente. Es el área de esta zona. Tenemos que calcular dos integrales, porque para valores mayores que 0 la expresión de f es una y para valores menores es otra distinta. Bien, entonces vamos a hallar la integral. Hallamos primero integral entre menos 1 y 0. De 0 en esta parte,
Y en esta parte la función, ¿cuál era? Pues para valores menores que 0 era x cuadrado menos x, diferencial de x, más, y ahora la segunda parte, integral entre 0 y 2 de x cuadrado más x. Para valores de x mayores que 0, la función era x cuadrado más x. Bueno, esta integral es muy fácil de calcular. Son polinomios, la primitiva es inmediata. Entonces ponemos entre corchetes, integral de x cuadrado, primitiva de x cuadrado, pues x cubo partido de 3, menos x cuadrado partido de 2, entre menos 1 y 0. Eso nos da el área de la primera región. Y ahora primitiva de x cuadrado, x cubo partido de 3, más primitiva de x cuadrado partido de 2. Recuerdo que la primitiva de x elevado a n es x elevado a n más 1 partido por n más 1, entre 0 y 2. Vale, ahora había que sustituir primero el número de arriba y después el de abajo. Por lo tanto, cambiamos la x por 0. 0 al cubo partido de 3, 0, menos 0 al cuadrado partido de 2, 0. Bueno, ya voy a poner 0. Menos, abro paréntesis, y ahora cambiamos la x por menos 1. Menos 1 al cubo, menos 1, entre 3, menos 1 tercio. Y menos 1 al cuadrado, 1, entre 2, 1 medio. Aquí es importante este menos que está delante del paréntesis. Esto nos va a dar positivo, es el área de la primera región. Más, ahora se sustituye primero el 2, 2 elevado a 3, 8, entre 3, 8 tercios. Más 2 al cuadrado partido de 2, 4 entre 2, ponemos directamente 2. Sustituimos el de arriba, menos, y ahora se sustituye el 0, pero al sustituir el 0 queda 0 más 0, 0. Con lo cual, sacando los paréntesis, queda 1 tercio más 1 medio más 8 tercios más 2. 1 tercio más 8 tercios son 9 tercios. 9 tercios es 3. Más 2. Más 1 medio. Es 5 más 1 medio. 5,5. Bueno, voy a dejarlo así en forma decimal. 5,5 unidades cuadradas. También se podría poner como 11 medios unidades cuadradas, que es el área. Bueno, aquí no nos dicen calcular el área de la región, simplemente calcular la integral entre menos 1 y 2. Entonces lo de unidades cuadradas vamos a quitarlo. La integral es 5,5, integral definida. Bien, pues con esto está terminado el ejercicio. Para terminar la explicación, vamos a verlo con GeoGebra, cómo quedaría la gráfica de la función y la integral. Aquí tengo representada la función f de x igual a x cuadrado más valor absoluto de x en rojo. Vemos que en el 0 ahí hay un pico, la función no es derivable en el 0. Y la integral entre menos 1 y 2 es la parte sombreada y vale 5,5. Lo de unidades cuadradas es el área, bueno, el significado de la integral definida entre menos 1 y 2. Una interpretación es el área de esta región marcada. Bueno, da 5,5. Pues esto es todo.